Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Antes de comenzar quisiera disculparme por el tono de mi voz, puesto que me siento un poco enferma. Bueno, vamos a trabajar con, como les dije anteriormente, los géneros periodísticos. Esta va a ser nuestra unidad 3, chiquillos, y nos queda súper poquito para terminar el temario de este curso, ya que toda la primera etapa trabajamos con la unidad 1, que era argumentación. Bueno, los contenidos que vamos a ver en esta clase son el concepto de periodismo, las características e instrumentos del periodismo, los géneros periodísticos. Ustedes debieron realizar una actividad de aprendizaje en la cual debían hacer un PowerPoint, ¿cierto? Abordando los géneros periodísticos. Yo ahora voy a tratar de aclarar un poco algunos conceptos que ustedes ya deben tener asimilados, ¿ya? Bueno, pretendo que ustedes aprendan a comprender el concepto de periodismo, sus características e instrumentos, y que además caractericemos los distintos textos de los géneros periodísticos que ustedes ya debieron haber revisado, ¿cierto? Bueno, antes de comenzar, aparece el portero Iker Casillas, bastante complicado, pues él dice que hablarán mucho de él en los géneros periodísticos, pero no sabe qué son estos. Vamos a ver quién puede prestarle un poco de auxilio al portero, que se siente bastante lastimado, ¿verdad? Precisamente aparece el delantero de Holanda, Robben, y le dice que él le va a explicar y que ponga atención en todo lo que vendrá a continuación. Entonces yo ahora voy a personificar, chiquillos, a Robben. No voy a hablar en su idioma, puesto que lo desconozco. Bueno, comencemos. Vamos a dar el concepto de periodismo que trabajaremos en el curso. Vamos a decir entonces que el periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público, ¿ya? Y que además la información periodística debe responder a preguntas esenciales: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué respecto del acontecimiento social? ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora bien, el periodismo o el ejercer o la ejecución periodística tiene rasgos distintivos. Estos rasgos son la periodicidad, es decir, tiene que establecerse el acontecer noticioso de acuerdo a una secuencia temporal, ¿ya? Entonces, usualmente deben estar publicándose, ya sea de forma diaria o semanal, periódicos, ¿cierto? Oportunidad, los medios deben ser oportunos, deben trabajar en el momento preciso. Verosimilitud, este es un carácter que deben tener todos los medios masivos de comunicación que nosotros trabajamos en la unidad anterior, ¿cierto? Puesto que todos deben tener un carácter verídico, nos deben acercar a la realidad, sin subjeciones. Y además el otro rasgo distintivo del periodismo es el interés público, que eso es muy importante, porque si no trabajamos con el interés público, no se vende nada, ¿cierto? Bueno, los instrumentos entonces del periodismo, para no dejar eso en el aire, son los medios de comunicación que nosotros vimos la semana anterior, ya sea a través de la prensa escrita, es decir, diarios, revistas, o a través de los medios audiovisuales que también distinguimos en la clase anterior, como la televisión, la radio y el Internet. Bueno, ahora vamos a establecer qué son los géneros periodísticos. Aparece ahí Homero bastante complicado y nos pide que le ayudemos a reconocer, ¿cierto?, los géneros periodísticos. Vamos a trabajar en ellos, aunque yo creo que ustedes ya deben tenerlo más o menos claros, cada uno de estos. Bueno, vamos a distinguir entonces tipos de textos dentro de los géneros periodísticos. Entre ellos, la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje. ¿Qué son estos? Son textos informativos. Ahora bien, el artículo, el editorial, las columnas de opinión y las cartas al director no son textos informativos, son textos de opinión. Nosotros ya hemos trabajado con algunos de estos, como el artículo, las columnas de opinión, la crítica periodística o de opinión, que también va acá, en la unidad de argumentación, ¿cierto? Puesto que utilizaban este recurso para defender, valga la redundancia, sus opiniones los autores. Vamos a continuar. Vamos a adentrarnos, ¿cierto?, en el mundo de los textos informativos. Vamos a trabajar con estos de primera forma. Textos informativos. El primero de ellos, la noticia. Aparece Ken Brockman, un conocido personaje de Los Simpsons que relata las noticias, ¿cierto?, en esta serie. Bueno,
¿Qué vamos a decirle de la noticia? La noticia, en principio, no todo hecho constituye una noticia, ¿cierto? Pues para que sea considerado como tal, el suceso debe presentar determinadas características que lo conviertan en un asunto de interés público o de relevancia social. Estos atributos son los denominados elementos de la noticia que vamos a trabajar a continuación. Vamos a ver cuáles son esos elementos que hacen que una noticia sea una noticia de interés público, ¿cierto? Bueno, los elementos de la noticia. Primero de ellos, la relevancia. Se considera como relevante todo hecho que involucre a personajes importantes o influyentes para nuestra comunidad, ¿cierto? Segundo de ellos, la proximidad. La proximidad, porque el hecho debe tener algún grado de cercanía geográfica con nosotros, ¿cierto? Por eso nosotros distinguimos diarios comunales, diarios provinciales inclusive, y diarios de distintos países. Actualidad. Consiste en el elemento básico. Este es el elemento básico y fundamental, chiquillos, en todo hecho que se considere, por supuesto, noticioso. La noticia se define como un hecho verdadero e inédito, o bien que aporte nuevos antecedentes, ¿ya? Por eso tiene que ser algo actual. El progreso, ¿qué es el progreso dentro de los elementos de la noticia? Los eventos o informaciones sobre avances, descubrimientos científicos o tecnológicos y por supuesto todo lo que sea un aporte al conocimiento. También se consideran elementos noticiosos los hechos que provocan interés humano, considerando como tal la empatía afectiva o emocional del público. ¿Ya? La proyección. Todo hecho que pueda tener repercusiones o consecuencias importantes para la comunidad, ya sea la instalación de una nueva fábrica, ¿cierto?, en un lugar geográfico que vaya a traer consecuencias para la comunidad que reside en las cercanías. La rareza. La curiosidad es una de las características principales del ser humano y todos los sucesos extraños o poco comunes concitan cierto el interés de nosotros, el interés público. Ahora bien, entre el momento en que se produce un acontecimiento y su aparición en los periódicos, que los relatan y los explican, transcurre muy poquito tiempo. Sin embargo, la información debe ser primero conocida, ¿cierto?, por los periodistas, luego verificada, completada y escrita en forma de artículo, antes de ser impresa y vendida al público. Para escribir una información se utilizan distintas técnicas, chiquillos, ¿ya? Aunque predomina la siguiente estructura que yo les voy a mostrar. Vamos a trabajar entonces ahora con la estructura de la noticia. Vamos a distinguir partes de esta estructura. Primero, el epígrafe. El epígrafe y el titular son aquellas partes que proporcionan lo esencial de la información, ¿ya? Dentro de su objetivo está generar el interés del lector, invitándolo, por supuesto, a leer la noticia. Captan nuestro interés para que nosotros leamos la noticia completa. Luego viene la bajada. También se conoce como subtítulo o antetítulo. Esta es una síntesis de lo más importante del texto y tiene también como finalidad despertar también nuestro interés, ¿cierto? Puesto que es un poquito más completa. Luego viene el lead o entradilla. Esta es la primera parte del cuerpo de la noticia. Es el primer párrafo del texto. Siempre va a ser el primer párrafo del texto, puesto que ahí se resume lo esencial del hecho noticioso que se va a relatar, chiquillos. Y luego viene el cuerpo. El cuerpo de la noticia es el espacio donde se desarrolla en detalle la noticia según un orden decreciente, ¿ya? Porque primero relatamos lo más importante hasta lo menos relevante. De alguna forma establecemos como una forma de pirámide invertida. Vamos a ejemplificar cada una de estas partes de la estructura para que nos queden más claras, ¿cierto? Bueno, el epígrafe va en la parte superior del titular, ¿ya? Siempre va a ir a la parte superior del titular. Luego, por supuesto, la otra parte que viene dentro de esta estructura de la noticia es propiamente tal el titular. Luego del titular viene la bajada. ¿Cómo reconocemos la bajada, chiquillos? Usualmente está escrita en letra negrita, puesto que se resumen, ¿cierto? Y se sintetizan los hechos, dándonos a conocer lo más importante para que despierte nuestro interés. Y luego viene el leado de entradilla. Este siempre va a ser el primer párrafo del cuerpo de la noticia. Siempre. ¿Ya?
que ahí se resumen todos los hechos que vamos a desarrollar en el cuerpo, que es todo lo demás. Y acá, chiquillos, yo les presenté la noticia completa. ¿Se fijan? Entonces ahí el epígrafe, el titular, la bajada, la entradilla o lead, y luego todo el cuerpo de la noticia. Esa es la estructura de la noticia, bastante sencillo. De todos modos, yo lo desarrollé en el material de apoyo que adjunté con el video, puesto que eso ustedes lo deben guardar como hueso santo. Vamos a revisar otro texto informativo que es la crónica. Antes de comenzar a ver la crónica, yo quiero decirles que es muy importante destacar que las preguntas que nos hicimos en un comienzo, ya, que eran el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué, puesto que estas van a ser respondidas, por supuesto, dentro de la noticia, ya, así que consideren esas preguntas porque son muy importantes en la presentación de una noticia, ya. Vamos a trabajar ahora con la crónica. La crónica es una narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretativos. Ya por eso se dice que es un es un género periodístico de alguna forma híbrido, puesto que puede ser un texto informativo o predominar también la opinión. Sin embargo, chiquillos, nosotros tenemos que establecer lo más relevante. Por eso vamos a decir siempre que es un texto informativo, puesto que predominan más los hechos informativos que el carácter subjetivo, ¿cierto?, del autor. Recuerden que estos siempre tienen un carácter secundario frente, por supuesto, a los elementos estrictamente informativos. En un texto sobre hechos de actualidad eh, se trabajan también distintos ámbitos. En la crónica se trabajan ámbitos políticos, internacionales, etcétera. Estos son presentados con mayor detención que en la nota periodística o en la noticia, ¿ya? La opinión del emisor, el periodista, no es explícita, sino que se interfiere según la manera en que se enfatiza la información. Nosotros no vamos a encontrar la opinión del periodista de forma explícita dentro de la crónica, ¿ya? Sino que la vamos a tener que leer entre líneas. Sin embargo, siempre se anota. Bueno, por otra parte, presenta también la peculiaridad de que tienes una cierta continuidad en el tiempo, ¿ya? De ahí es su nombre, que viene de la raíz cronos, ¿ya? Que significa tiempo. Aparece con una determinada periodicidad, de ahí que encontremos crónicas sociales, deportivas, políticas, de guerra, etc. Posee un estilo objetivo, igual que el de la noticia, pero el periodista, recuerden que se permite de alguna forma una mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje, nosotros lo vamos a ver reflejado. Hasta el punto de crear un estilo personal. Por eso hay cronistas, ¿ya? Además, generalmente es un especialista siempre el que redacta este tipo de textos, un especialista en el tema, y siempre se identifica como el autor de este, ¿ya? Esa es la crónica. Vamos a revisar entonces el otro texto informativo, que es el reportaje. El reportaje es la presentación de un tema que incorpora información directa y documental. La presentación de los antecedentes puede tener como base la observación directa, análisis de diversas fuentes, entrevistas, cualquiera de estas peculiaridades. El tema tratado en el reportaje es de una amplia variedad. Nosotros podemos encontrar reportajes de todo. Después yo voy a mostrarles uno, ¿ya? Puede ser o no de actualidad, da lo mismo, ¿ya? Siempre tiene ese carácter de atemporalidad. Bueno, el reportaje objetivo es aquel en el cual el periodista es imparcial en la presentación de los hechos, no incluye ningún tipo de opinión ni valoración personal, ¿ya? Si bien este tipo de reportaje tiene sus propios rasgos característicos que lo diferencian de la noticia, el más evidente es que su extensión generalmente es mayor, ¿ya? Permite al periodista ofrecer un mayor número de datos, complementarios, por supuesto, que cuando se redacta una noticia. Ahora también distinguimos el reportaje interpretativo, en el cual se relata un hecho de actualidad, pero introduciendo también juicios de valor, ¿ya? Este tipo de reportaje interpretativo, chiquillos, suele tener una gran creatividad, ¿ya? La libertad lingüística es total y no definimos un estilo estandarizado. Yo les voy a presentar un reportaje del personaje que aparecía en la lámina, que era Juan Carlos Bodoque. Creo que ustedes lo conocen porque no es tan reciente. Prueba, prueba, Juan Carlos, está exquisito.
Yo jamás comería eso, Tulio. He visto cómo lo hacen. Estamos al aire. Y ya está a mi lado Juan Carlos Bodoque con su nota verde. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Tulio? Ni te imaginas dónde estuve metido. ¿Dónde? En un lugar que huele muy, pero muy mal. Veamos la nota. En esta oportunidad quiero presentarles un verdadero enigma periodístico. La ruta de la caca. Acompáñenme. ¿Saben ustedes qué sucede cada vez que tiramos la cadena de nuestro excusado? Cada día botamos un montón de desperdicios a las aguas de nuestro water. Pensamos que tirando la cadena desaparecen para siempre, pero no es así. Los miles de kilos de caca de todos nosotros se juntan con el agua de la ducha, del lavatorio, con el agua que usamos para regar y van a parar al alcantarillado. De ahí se juntan con la basura de las otras casas y se transforman en un gran mar de mugre subterráneo. El doctor Demetrio Largo es un experto en caca. El promedio de caca que uno hace cada vez que va al baño es de 200 gramos. Si tú vas 2 veces al baño al día, haces 400 gramos diarios. Eso, multiplicado por los 365 días que tiene el año, da un total de 146 kilos de caca al año por persona. 146 kilos, Juan Carlos. Multipliqué los 146 kilos de caca personales por los 15 millones de chilenos. Eso me dio un total de 2.190 millones de kilos de caca producidos por nuestro país al año. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Cada vez que tiras la cadena del excusado de tu casa, tu caca termina en un lugar como este. Marianita Riofrío, vecina del río Mapocho, me cuenta que el olor es repulsivo. Fíjate, Juan Carlos, aquí el río viene muerto. No trae nada de vida producto de la basura que hay en él. En una peligrosa maniobra voy a descender a las turbias aguas del canal San Carlos. Para ello, mis fieles asistentes me han traído el equipo necesario. Descubrí que en el agua hay sangre, aceite, grasas, detergente, champú, basura de las industrias, orina y por supuesto mucha caca. Aquí no hay ni una gota de oxígeno. Con el agua del río Mapocho y del canal San Carlos se riegan los campos. De ahí salen muchas de las frutas y verduras que van a parar a nuestros estómagos. Oiga, don Chumingo, ¿y es verdad que riegan con esta agua las plantas de acá? Bueno, sí, pues es la única agua que hay, pues. Pero uno podría contraer alguna enfermedad. ¿Pero qué enfermedad va a traer? Esas son tonterías inventadas por los santiaguinos. Me refiero al tifus, la hepatitis. No tengo idea qué es esto, ¿de qué me está hablando? ¿Se come? Me trasladé a la planta de tratamiento de aguas servidas de El Trebal, donde algo se está haciendo al respecto. Aquí el olor estaba bastante malo. Voy a preguntar por qué. A mi lado está Gotita, una experta en el tema. Gotita, cuéntame, ¿por qué está malo el olor acá? Porque en esta parte está haciendo ingreso toda el agua cochinita de toda la parte sur de nuestra ciudad. En este lugar, el agüita va a salir limpiecita. Gotita me llevó a recorrer la planta. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. ¿Y a qué se debe este gorgoteo, Gotita? Ay, lo que pasa, Juan Carlos, es que en esta etapa, el lodo que se ha producido en las etapas anteriores comienza a juntarse para dar paso a la producción de agua limpia. En palabras simples, ¿me quiere decir que la caca se está separando del agua? Ah, sí, más o menos eso, Juan Carlos, sí, más o menos. Qué tierna eres, Gotita. Ay. Pero estoy sorprendido, simpática Gotita. Aquí el agua sale prácticamente limpia. Sí, Juan Carlos, ahora el agua ya está lista para ser devuelta al cauce natural del río. Vaya, vaya, vaya. ¿Así que me puedo tomar un vaso de esta buena agua? No, Juan Carlos, esta agua no es apta para beber,
Quizás en el futuro toda nuestra caca vaya a parar a plantas como esta, pero por ahora debemos ser más responsables con nuestros residuos. Desde la soledad del baño de mi casa, soy Juan Carlos Bodoque, especial para 31 minutos. Impactante, Juan Carlos. Muy educativo lo que pasa con la cacú. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca, también conocida como churrequín o... es un tema interesante para conversar en el almuerzo familiar. Y así concluye mi informe. Soy Juan Carlos Bodoque. Bueno, chiquillos, ahí teníamos un claro ejemplo de reportaje. Recuerden que en el reportaje, ¿cierto? Nosotros podíamos tener incorporados, ¿cierto?, distintos tipos de antecedentes, como la observación directa, como lo hizo Juan Carlos al sumergirse, ¿cierto?, al río, o también análisis de diversas fuentes. Recuerden que él recurrió, ¿cierto?, a un especialista, a un cacólogo, ¿ya? Y también, por supuesto, entrevistas como la que le hacía a Gotita y al campesino y a la persona que vivía cerca del río. Entonces, chiquillos, esas son las características de un reportaje. Vamos a trabajar con la entrevista. La entrevista, chiquillos, es una reproducción de un diálogo entre el periodista y una persona que puede aportar información de interés respecto de un hecho o tema determinado, ¿ya? O sobre su misma persona. Se acompaña, ¿cierto?, de una breve presentación, usualmente, acerca del entrevistado, de los antecedentes sobre la materia a tratar, y en general posee un carácter más interpretativo que informativo, ¿ya? Así que también hay que tratar de distinguir cuál es la función principal de la entrevista. Bueno, hay varios tipos de entrevistas, aunque la entrevista periodística por excelencia es la que se conoce como entrevista de personalidad. Acá, ¿cierto?, nosotros vemos la imagen, una entrevista que le está realizando un periodista, ¿cierto?, a toda la familia Simpson. Bueno, esta combinación permite que el lector pueda penetrar en la psicología de los personajes. O sea, nosotros vamos a conocer características psicológicas de cada uno de estos, ¿ya? Y ahí terminamos los textos informativos. Ahora sí que sí. Y vamos a ver ahora, vamos a trabajar con los textos de opinión. De distintos puntos de vista sobre los hechos, nosotros podemos encontrar también distintos tipos de textos de opinión, ¿ya? Y se desarrollan en los siguientes formatos. Este primero es el editorial. Nosotros ya trabajamos con textos de opinión, chiquillos, y yo no los incluí en esta clase porque ustedes ya lo tienen que haber aprendido en la primera unidad, que fue bastante extensa, ¿ya? Así que acá incorporé los que no habíamos visto. Dentro de ellos era el editorial. A nosotros no lo habíamos revisado, ¿ya? Bueno, el editorial es un artículo en el cual se expresa la opinión institucional o corporativa del medio respecto de un asunto de interés público. No va firmado por ninguna persona porque tiene ese carácter institucional, pues chiquillos, ¿ya? Es la opinión oficial del medio que nos va a transmitir información, ¿ya? Esta característica da a este tipo de artículos una gran trascendencia pública. Los lectores pueden conocer la opinión abierta y directa del medio sobre distintos temas de actualidad, así como sus planteamientos ideológicos implícitos. Nosotros a través del editorial vamos a conocer la ideología del medio en general. Los temas de la actualidad que trata el editorial suelen ser aquellos que implican trascendencia e importancia para el acontecer, por supuesto, de una sociedad, ¿ya? El estilo suele ser serio, súper serio y formal. Usualmente va después de la portada de un periódico o una revista. Acá yo tomé un editorial de un periódico escolar, ¿ya? Aparece acá. Bueno, el estilo suele ser serio y formal y acorde con la importancia, por supuesto, del tema. Nunca se utiliza la primera persona, ya que se expresa toda la opinión del medio, así que no se debe utilizar la primera persona. Se utiliza la tercera persona, ¿cierto? Ya sea plural o singular. Bueno, vamos a ver el otro texto de opinión, que es la columna de opinión. Igual ya trabajamos nosotros con la columna de opinión, pero vamos a retomar un poco porque fue el primero que vimos, entonces por eso lo quiero retomar. Bueno, la columna de opinión es la exposición clara y directa de las ideas personales de un autor sobre un tema determinado. Este autor firma el texto al final, ¿ya? Acá no se nota muy bien la firma del autor, pero siempre lo firma. Voy a retroceder para que terminemos de revisar la columna de opinión, ¿ya? Bueno,
aparte de la firma del texto, que está siempre al final, el autor se hace responsable de sus dichos, ¿ya? Esta columna aparece siempre en el mismo lugar y se denomina así por el espacio, ¿cierto?, que ocupa dentro del periódico. Siempre tiene esa particularidad de ser columna. Acá tenemos dos columnas. Bueno, generalmente está escrito por una persona de prestigio y que colabora usualmente y con regularidad en el diario. Vamos a ver otro texto de opinión. Las cartas al director. Este nosotros no lo habíamos revisado en ninguna de las unidades que hemos trabajado. Las cartas al director corresponden a una sección de los periódicos y de las revistas en la que el público, ¿cierto?, expresa su opinión, sus manifestaciones acerca de cualquier tema al director de la publicación sobre diversos temas de cultura o actualidad simplemente, ¿ya? La publicación se reserva el derecho a publicarlas completas. Hay veces que las cartas se editan o simplemente no son publicadas. Eso va a depender del medio. El lenguaje debe ser formal, aunque sean cartas, y siempre van firmadas por su autor. Además incorporan el nombre y el root, ¿ya? Porque quien escribe se hace responsable, por supuesto, de sus dichos. Nosotros siempre que encontremos las cartas al director vamos a distinguirlas, ¿cierto?, de las columnas de opinión, primero porque no tienen que ser escritas por una persona prestigiosa y conocida, y además porque no solamente lleva la firma, sino que también el nombre y el root, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de este tipo de texto porque no lo habíamos trabajado. Acá aparece una carta al director de un diario español y es el diario El País. Bueno, el titular dice: espero no estar nunca en su pellejo. Trabajo atendiendo personas con infección por el VIH en un hospital público. De los 1000 pacientes bajo mi cuidado, unos 150 son inmigrantes. Ni uno solo ha hecho turismo sanitario y la mayoría no sabían que estaban infectados cuando dejaron su país en busca de un trabajo con el que ganarse la vida. O se han infectado estando en nuestro país. Muchos de ellos perderán la tarjeta sanitaria y su tratamiento antirretroviral en agosto, y se cumple lo anunciado por su señora ministra. Serán los elegidos para morir por el bien de los españoles. Ahorraremos algo de dinero de nuestras maltrechas cuentas dejándoles morir, pero no nos importará porque son ilegales. No los merecen, no existen, pero yo conozco sus nombres y sus caras, y cuando me despida de ellos en la consulta, sabré que soy parte de la hipocresía de una sociedad donde el derecho de la vida es solo para algunos. ¿Qué sentirá un político tomando decisiones que suponen la muerte de personas en aras de un bien supuestamente superior como es la reducción del déficit? Espero no estar nunca en su pellejo. Federico Pulido Ortega, Madrid. Fuerte, ¿eh? Por eso la seleccioné. Espero que les haya gustado esta carta al director. Si ustedes se fijan, tiene una temática en particular. No es un tema cultural, sino que de actualidad, ¿cierto?, del país en el cual está marcada. Y por supuesto tiene, si bien manifestada la opinión, ¿cierto?, de Federico Pulido Ortega, también nosotros reconocemos el estilo formal que él emplea, ¿ya? No es cualquier estilo, no escribe barbaridades, bueno, ¿cierto? Nosotros reconocemos que él tiene competencias comunicativas a través de la competencia lingüística, morfosintáctica, ¿cierto?, y literal para redactar este tipo de texto. Así se redacta una carta al director. Vamos a reflexionar, vamos a hacer una síntesis de todo lo que hemos visto en esta clase. Ahí Trek nos va a ayudar. Recordemos que la función principal de la prensa periodística es informar a sus lectores con veracidad, exactitud y rapidez sobre lo relevante que ocurre en el mundo, en su país o región. Los diferentes tipos de textos que entrega la prensa se clasifican según dos géneros: los informativos e interpretativos, o de opinión. Cada uno de ellos contiene distintas estructuras textuales según sea la intención del emisor del mensaje. ¿Ya? Nosotros ya revisamos todas estas estructuras textuales, todos estos tipos de textos. Ahora vamos a aplicar. Vamos a conocer los tópicos literarios. Vamos a sumergirnos en el mundo de la literatura propiamente tal. Primero tenemos que conocer los tópicos literarios. ¿Por qué?
porque ustedes van a tener que realizar un presi acerca de los principales tópicos literarios, pues es el tema de nuestra próxima unidad. En este ustedes deben incorporar ejemplos de la literatura, ¿ya? No quiero que nos vayamos ahora saliendo de la literatura, quiero que nos sumerjamos en esta, ¿ya? Preparando de este modo todos sus aprendizajes para la próxima clase, en donde vamos a reconocer, recuerden, los temas, los motivos y los tópicos literarios. Nos vemos entonces, chiquillos, la próxima clase. Espero que realicen su presi, que les quede muy bonito y que utilicen, por supuesto, ejemplos en la literatura. ¿Ya? Nos vemos la próxima sesión.